El comportamiento del objeto le llamamos operaciones o métodos, y estas operaciones son las acciones que el objeto puede realizar. Por ejemplo, un ser humano puede caminar, hablar, correr, saltar y muchas cosas más. Volviendo al ejemplo del carro, simplemente mostrándoles una imagen como esta y sin darles más información sobre el objeto, ya podemos deducir de qué tipo de objeto se trata, e incluso esperar cierto comportamiento y acciones que ese objeto pueda realizar. Un carro tiene propiedades como dimensiones, peso, color, número de puertas, etc. Y también tiene operaciones como doblar, acelerar, frenar. Nosotros esperamos esas propiedades en todos los carros y también esperamos esas acciones o operaciones en todos los carros. Eso no quiere decir que sea el mismo tamaño de carro, pero todos tienen un tamaño, o que tengan el mismo número de puerta, o que sean del mismo color, pero todos tienen un color. Y lo mismo con las operaciones y métodos. Esperamos de que todos podamos acelerar, frenar, doblar, aunque tengan diferentes tamaños de volante o diferentes tipos de freno. Muy bien, ahora vamos a añadir unos cuantos métodos o acciones que son las operaciones de este tipo de objeto car. Vamos a declarar ciertas subrutinas y funciones públicas que van a ser estos métodos. Una para acelerar y otra para doblar. Public sub. En Visual Basic, sub significa que no va a retornar un valor, mientras que la función sí va a retornar un valor. En este caso no queremos que retorne un valor, no necesitamos que retorne un valor. Eso sería una subrutina. Vamos a pasarle un argumento o parámetro como la cantidad de aceleración como un entero. Y aquí adentro vamos a poner el código para acelerar el carro. Muy bien, ahora vamos a crear otra operación que sería el de doblar, que en este caso sí va a retornar un valor. Y también le vamos a pasar un argumento que es la dirección que va a doblar. Y como dijimos, va a retornar un valor del tipo string. Muy bien, en este caso vamos a retornar el carro está doblando en esa dirección. Estos son dos métodos públicos, tanto doblar como acelerar, a los cuales vamos a poder acceder desde afuera del objeto, una vez que construyamos el objeto. La diferencia es que este es una subrutina y esta es una función que en Visual Basic básicamente la diferencia es que la subrutina no devuelve un valor, solamente hace una acción. Y la función devuelve un valor y hace una acción. En este caso vemos que solamente retorna el valor directamente, pero podría perfectamente hacer una acción aquí. Por último, hay un tipo especial de métodos que se llaman constructors. Los métodos constructors no los llamamos nosotros directamente a través de mensajes, sino que son llamados cuando se construye el objeto. En Visual Basic, para crear un método del tipo constructor, se hace con la palabra new. Este sería el primer constructor. Digamos que cuando construyamos el objeto, si no pasamos ningún parámetro, van a ser 5 puertas. Pero digamos que queremos hacer un segundo constructor que le damos la opción al programador a pasar el número de puertas. Aquí vemos como los dos constructors tienen la palabra clave new
exactamente iguales. La única diferencia es el signature o el número de parámetros que se pasa al constructor. En este segundo caso, el número de puertas va a ser igual al valor que pase el programador. Ya aquí vemos un ejemplo de diferentes tipos de métodos o operaciones, algunas que no devuelven resultado pero hacen una acción, otras que hacen una acción y sí devuelven un resultado, y otras que son especiales que no llamamos manualmente sino que se ejecutan automáticamente cuando creamos un objeto de este tipo. Y le podemos dar varias opciones a la hora de construir al objeto pasando o no parámetros de entrada. Y aquí tenemos el sumario del código de Visual Basic, donde tenemos las propiedades públicas, las variables privadas, más propiedades públicas con condiciones dentro del set. Tenemos también los diferentes métodos como acelerar y doblar. Y por último los constructors. Si lo vemos en C#, vemos que es un poquito diferente, pero quisiera denotar que los constructors no usan la palabra especial new, lo que usan es el mismo nombre de la clase. En este caso la clase de objeto se llama car y por supuesto los constructors también se llaman car con diferentes parámetros de entrada. Programar de una manera similar a la vida real nos permite poder representar los problemas cotidianos que tienen las empresas de manera más fiel y entendible, y poder crear programas que resuelvan esos problemas. Eso no quiere decir que no podamos programar usando otra técnica de programación como es programación estructurada, pero la programación orientada a objetos en general se asemeja más al mundo que nos rodea. Y de esa manera podemos representar más adecuadamente sus problemas y soluciones. Un programa que ha sido creado en programación orientada a objetos no es más que una colección de objetos y tipos de objetos con propiedades y operaciones que interactúan entre sí y con el cliente que los está llamando. Y ya estamos acabando nuestro primer programa usando programación orientada a objetos. Fíjense cómo creamos acá un proyecto que tiene la librería de clases, en este caso una sola clase del tipo car, que tiene esta información dentro, este código dentro. Tiene propiedades públicas, variables privadas y también acciones o operaciones de manera en métodos que son asequibles también desde afuera por ser públicos. Ahora vamos a crear un cliente, un programa que puede usar estos objetos interactivamente. Vamos a crear esta presentación del tipo console porque no tenemos que preocuparnos mucho por crear un ambiente gráfico, un graphical user interface para la aplicación, debido a que la console corre dentro del command prompt de Microsoft OS. Vamos a hacer right click en el folder de presentación y vamos a añadir un nuevo proyecto del tipo Visual Basic Console Application y lo vamos a llamar Console UI. De igual manera podríamos crear un proyecto de web o cualquier otro tipo de proyecto y utilizar estas librerías de clases que hemos creado que se llama Car Industry. Cuando compilamos esta librería, como ustedes saben, genera un DLL que podemos ver acá una vez que la compilemos. Vamos a compilarla haciéndole right click al proyecto y seleccionando Build. Y vemos que ha sucedido, quiere decir que ha salido correctamente la compilación y ha generado este DLL, el cual vamos a llamar desde el otro proyecto. Vamos a volver a este proyecto. Cuando creamos un console application, vemos que nos crea un módulo, el cual tiene una subrutina principal que se llama main. Esta es la subrutina que se ejecuta automáticamente cuando corremos este programa. En este caso podemos ver que cuando corre rápidamente aparece y desaparece, pues no nos da tiempo a ver absolutamente nada porque no para. Para parar su ejecución le vamos a poner un comando que diga readline, quiere decir párate y espera que yo
entre una información y presione el Enter, la tecla Enter para continuar. De esta manera, cuando corremos el programa, va a correr y va a parar en su ejecución esperando por nosotros. Una vez que yo presione Enter, entonces termina su ejecución. Aquí arriba, entonces empezamos a escribir nuestro código para llamar a esa librería de clases y utilizar el tipo de objeto carro o car y crear un tipo de carro. Vamos a probarlo. Antes de nada, tenemos que hacer una referencia de este proyecto que está en el Presentation Layer a este proyecto o esta librería de objetos que está en el Business Layer. Para eso vamos a hacer clic con el botón derecho del mouse en el objeto, en el Presentation Project. Vamos a ir a Add Reference y vamos a buscar dentro de la solución por el otro proyecto, que es la librería de clases. Vamos a poner un checkmark y hacemos clic en OK. Ya tenemos la referencia, solo nos queda importar el namespace para que nos sea más fácil, no tengamos que estar escribiendo continuamente el nombre del otro proyecto, Car Industry. Vamos a hacer un import y ahí vemos el namespace del otro proyecto, Car Industry, que como sabemos automáticamente toma el nombre del proyecto, pero que podemos cambiar si queremos a través de esta pantalla de propiedades del proyecto y cambiamos el root namespace. Como sabemos, el assembly name es el nombre del DLL. Lo vamos a dejar así y vamos a crear un objeto declarando el objeto y lo voy a llamar car o para object del tipo y lo voy a instanciar usando la palabra clave new. Si solamente lo declaro del tipo car y podemos ver que ya tenemos acceso a ese tipo, no tenemos aún una copia del objeto creada hasta que no usemos el keyword new. Una vez que ponemos new, ¡pum!, ya lo creamos, existe, lo podemos usar. También recordar que como creamos varios constructors, tengo la opción de, cuando creo este objeto, usar el constructor que no pasa ningún argumento o parámetro, o usar el constructor que sí pasa el número de puertas como un número entero. En este caso no voy a pasar ningún valor al crear el objeto y va a tomar automáticamente, como sabemos, el número de puertas 5, porque vamos a usar este constructor que no tiene parámetros. Muy bien, entonces vamos a mostrar en la pantalla un mensaje que devuelva al pedir al carro que doble, y aquí podemos ver las diferentes propiedades como color, número de puertas y peso, y también podemos ver las diferentes operaciones o métodos como acelerar y doblar. En este caso vamos a ejecutar el método doblar, la operación doblar, pasándole como parámetro la dirección. Vamos a pedirle que doble a la izquierda y vamos a comprobar si realmente el carro, cuando ejecutamos el código, el carro va a doblar a la izquierda. Recibiremos un mensaje, como sabemos, de la operación doblar. Debería devolvernos el carro está doblando a la izquierda. Vamos a correr nuestro programa cliente y aquí vemos el resultado que dice el carro está doblando a la izquierda. Quiere decir que está funcionando correctamente. Estamos correctamente llamando un método o operación de un objeto en un tipo de objeto que hemos definido en una librería de objetos. También mencionar que podemos crear el carro pasándole el número de puertas. Intentamos pasar un número de puertas incorrecto, recibiríamos un error, porque cuando pasamos el número de puertas estamos intentando escribir a través del set que tiene una condición que solamente valen 3 o 5. De otra manera nos devuelve un error. Ahora ya tenemos una idea básica de lo que es OOP,
o programación orientada a objeto. En la próxima sección veremos conceptos más avanzados en OOP que nos permitirán seguir armando este bello rompecabezas que es el programar usando la técnica de programación orientada a objetos. Los veo pronto.